Cordial saludo, queridos hermanos, a los que están aquí presentes y también a los que nos acompañan desde la virtualidad. Hoy, 7 de enero del 2024, nuevamente el Señor nos convoca para que le adoremos y para que seamos beneficiarios de su santa palabra. Bienvenidos a nuestro servicio público de adoración. Hermanos, ubiquémonos en el Salmo capítulo 7 y vamos a estar leyendo desde el versículo 33 hasta el versículo 43. Salmo 107, versículos 33 hasta el 43. Oremos juntos, hermanos, y hagámoslo de una manera antifonal. Yo leo el primer versículo y luego ustedes continúan con el siguiente. Dice así la palabra del Señor. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales. La tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Vuelve el desierto en estanques de agua y la tierra seca en manantiales. Allí establece a los hambrientos y fundan ciudad en donde vivir. Siembran campos y plantan viñas y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplican en gran manera y no disminuye su ganado. Luego son menoscabados y abatidos a causa de tiranía, de males y congojas. Esparce menosprecio sobre los príncipes y les hace andar perdidos, vagabundos y sin camino. Levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas. Veanlo los rectos y alégrense, y todos los malos cierren su boca. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá las misericordias del Señor? Amén. Amén. Hermanos, oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día, por colocar en nuestros corazones la disposición de reunirnos para adorar tu santo nombre. Señor, gracias te damos porque hoy nuevamente experimentamos tus nuevas misericordias. Gracias, Dios, por traernos hasta aquí, dispuestos a escuchar tu palabra, a ser instruidos, enseñados, redarguidos, a ser corregidos. Señor, elevamos nuestros corazones para que se haga conforme a tu voluntad en cada uno de ellos. Señor, bendice este culto de adoración. Que todos los que estemos aquí seamos beneficiados con todos los elementos incluidos en el servicio de adoración. Señor, bendice a mis hermanos que vienen en camino, bendice a mis hermanos que están en la virtualidad y a los que están aquí presentes. Sea propicio a nuestras necesidades. En tus manos nos encomendamos. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, ahora ubiquémonos en el libro de Jeremías, capítulo 14, y vamos a estar leyendo desde el versículo 19 hasta el versículo 22. Jeremías, capítulo 14, y leemos desde el versículo 19 hasta el 22. Dice así la palabra del Señor. ¿Has desechado enteramente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma a Sión? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperamos paz y no hubo bien, tiempo de curación y he aquí turbación. Reconocemos, oh Señor, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre no nos deseches, ni deshonres tu glorioso trono. Acuérdate, no invalides tu pacto con nosotros.
¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Señor nuestro Dios? En ti, pues, esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Amén. Amén. Hermanos, acerquémonos al Señor con corazón contrito y humillado, porque Él escucha al que se acerca de tal manera para confesar nuestros pecados y también pedir que nos ayude a ser mejores, que la imagen de Cristo se refleje cada vez en nuestra vida. Amén. Oro a favor de ustedes, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Nos acercamos a ti, Señor, primeramente para darte gracias por darnos la oportunidad de confesar nuestros pecados. Señor, reconocemos que te hemos ofendido y nos avergonzamos por ello, porque tú, Señor, nos has dado mucho bien y nosotros hemos respondido de una manera ingrata, con nuestros malos pensamientos, con nuestras palabras hirientes u ofensivas, con nuestro mal proceder. Señor, nada podemos ocultarte, por eso nos dirigimos a ti para que nos ayudes. No queremos seguir en esta condición. Ayúdanos a ser mejores. Ayúdanos, Señor, a que la imagen de Cristo se refleje más en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a empeñarnos en obedecer tu ley. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Solo de ti esperamos el bien. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti. Señor, también oramos para que no nos dejes caer en tentación, para que nos libres de todo mal. Tú conoces cuán débiles somos, cuán necesitados estamos de ti. Sin tu fortaleza, Señor, no podemos afrontar de manera exitosa las tribulaciones o las acechanzas del enemigo. Por eso acudimos a ti, Señor, para que nos fortalezca, para que nos ayude a vivir santa y piadosamente. En tus manos encomiendo a mis hermanos, me encomiendo yo. Sé propicio a nuestras necesidades. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Hermanos, ahora elevemos cánticos al Señor y vamos a hacerlo con el himno número 2. Celebremos su gloria con gran gozo, alabemos su grandeza. Dios eterno es todopoderoso.
celebrar la gloria del Señor. Hoy la estamos experimentando. La idea es seguir reflejando la gloria del Señor en lo que resta de nuestra vida. Ahora, hermanos, elevemos al Señor el himno número 47. Grandes y maravillosas son tus obras. Grandes, maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Venera, oh Señor, y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén. En verdad Dios y date gloria, porque su juicio ha llegado, y adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Muy bien, hermanos. Ahora los invito a que se dirijan al libro de Job, capítulo 37, y vamos a estar leyendo desde el versículo 14 hasta el versículo 24. Job, capítulo 37, y vamos a estar leyendo desde el versículo 14 hasta el 24. Leo a favor de ustedes, hermanos. Escucha esto, Job. Detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto y hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú las diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando Él sosiega la tierra con el viento del sur? ¿Extendiste tú con Él los cielos, firmes como un espejo fundido? Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. ¿Será preciso contarle cuando yo hablare? Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Mas ahora ya no se puede mirar la luz esplendente en los cielos, luego que pasa el viento y los limpia. Viniendo de la parte del norte, la dorada claridad, en Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos grande en poder, y en juicio y en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Amén. Hermanos, quiero invitar al pastor Jorge Ortiz para que continúe con nuestro servicio de adoración. Gracias, mi hermano. Muy buenos días para todos. Bueno, razones tenemos por las cuales honrar al Señor. Una de ellas es precisamente porque hoy nos encontramos a 7 de enero del año 2024. Si bien es cierto, ha pasado ya un año, el 2023, donde vimos la mano poderosa del Señor,
Y lo mejor que nosotros podemos hacer como pueblo de Dios es iniciar un nuevo año precisamente en su presencia, colocar nuestras vidas en sus manos. Es un año que vamos a enfrentar, 2024. Al mismo tiempo, para nosotros humanamente es un año incierto. Eso quiere decir que no sabemos qué va a transcurrir en el año, pero Dios sí lo sabe. Por eso lo mejor es colocarnos en sus benditas manos. Así es de que hoy, hoy 7 de enero del año 2024, con una temperatura aproximada a los 28 grados centígrados, un aire que está ahorita golpeando nuestro municipio, pero con la presencia del Señor que se manifiesta también de manera poderosa y especial sobre nuestras vidas. Una de esas razones es porque nos permite respirar, nos permite vivir, nos permite encomendar nuestras vidas en sus manos. Y como hablaba hace un momento nuestra hermana Graciela, pues sabiendo que aún en medio de las dificultades podemos saber que contamos con el cuidado y la provisión de Dios. Eso nos alienta, nos fortalece, nos hace levantarnos para proseguir hacia adelante. Así es de que todos ustedes, mis amados hermanos, son bienvenidos. Mis hermanos allí en la virtualidad y quienes están allí en los perfiles de Facebook. Sea el Señor bendiciendo a cada uno de manera especial. Vamos a hablar un poco acerca de la pregunta del Catecismo Infantil, la que nos compete en el día de hoy, que es la pregunta número 76. Esta pregunta lo siguiente: ¿cuál es el resumen de los 10 mandamientos? A lo que respondemos: amar a Dios con todo mi ser y a mi prójimo como a mí mismo. Voy a ubicarme en la cita que aparece ahí, que es Lucas en el capítulo 10, porque vamos a reflexionar en esta pregunta. Voy entonces a entregar a ustedes algunos versículos, por favor, para que los tengan allí presentes. Uno de ellos es Romanos 13. Alguien, por favor, se ubica por allí en Romanos 13. Y alguien más lo hace en Lucas capítulo 6. Romanos 13. Y alguien lo hace en Lucas capítulo 6. Algunas personas preguntarán por qué nosotros tenemos esta enseñanza antes de la predicación. A esto lo hemos denominado la escuela infantil, es el sermón para los niños. Esta era la manera como en el tiempo de la Reforma se enseñaba a los niños, y esto lo aprendimos también del Antiguo Testamento, cuando los niños eran instruidos en el conocimiento de la ley desde sus primeros años. El pueblo de Israel nunca esperó que alguien se hiciera joven para enseñarle las Escrituras. Lo hicieron desde su misma niñez. En la iglesia entonces aprendimos aquello también de que los niños son parte del reino de los cielos, están incluidos dentro del pacto. Por lo tanto, ellos también necesitan ser instruidos, enseñados y capacitados también en el conocimiento del Señor. Allí la pregunta 76 nos lleva entonces a este mismo cuestionamiento. Ya di las citas, Romanos 13, alguien está ubicado, ya doy los versículos, y Lucas en el capítulo 6. Solamente vamos a utilizar estos dos versículos para alimentar asimismo también la enseñanza. El año anterior terminamos con la pregunta 75, que culminaba con los mandamientos en la segunda tabla y que tienen que ver horizontalmente con mi prójimo. Así que al servir, honrar y glorificar al Señor, al no compararlo con ningún ídolo, al tomar su nombre con excelencia y el guardar el reposo cristiano, se complementa con el respeto, el amor y el cuidado al prójimo. En estas cosas se resume, dice la Escritura, toda la ley y los profetas. Hoy veremos entonces allí en la pregunta número 76 acerca de cuál es el resumen total de los 10 mandamientos. Estos están incluidos allí: amar a Dios con todo mi ser y a mi prójimo como a mí mismo. Bueno, amar a Dios con todo mi ser y a mi prójimo como si me estuviese amando a mí mismo. Esa es la manera clara como lo encontramos allí en esta misma pregunta y respuesta. En Lucas en el capítulo 10 encontramos lo siguiente que dijo nuestro Señor Jesucristo. Esto está en el versículo 27 y 28. Escúchenme muy bien. Dice así: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo el Señor, bien has respondido, haz esto y vivirás. Bien, hasta ahí tenemos precisamente esta pregunta respondida por el mismo Señor. Ahora, este intérprete de la ley, allí en el capítulo 10 de Lucas, se le acerca precisamente a probar al Señor. Y esta prueba tenía que ver con la pregunta, ¿qué haré para heredar el reino de los cielos? El Señor Jesús entonces le contesta, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y entonces este le resume todo el decálogo. Este hombre, o sea, este intérprete de la ley, conociendo muy bien lo que el Señor había enseñado en el Antiguo Testamento, entonces le responde de esta manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Tomado obviamente de capítulo 6 de Deuteronomio. Y luego dice, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor no le dijo nunca a este hombre, aquí en Lucas, de que lo que había respondido estaba mal o estaba errado en alguna cosa. No, más bien el Señor le dice, bien has respondido. Bien has respondido. Pero no se queda simplemente, fue una respuesta excelente. El Señor va un poco más allá, le dice, haz esto y vivirás. O sea, lo que está allí. En primer lugar, amar a Dios sobre todas las cosas y también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Aquí está todo el resumen de la ley y los profetas. El conocimiento con la práctica produce vida. ¿El conocimiento con qué? Con la práctica. O sea, conocimiento sin práctica no sirve de nada. La práctica sin el conocimiento tampoco. Para ello se necesitan las dos cosas, conocer y vivir lo que se conoce o practicar lo que se conoce. Lo más relevante de este resumen, con la afirmación que se desglosa de este, es que salió o brotó de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo. Así que no es una invención eclesiástica o de la tradición. El mismo Señor dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, así como yo os he amado. Es el mismo principio que nosotros encontramos allí en Lucas. Así de que no es una invención eclesiástica o de la tradición eclesiástica, más bien es una forma corta y precisa de expresar en pocas palabras todos los mandamientos que como código moral estableció Dios para el hombre. Los 10 mandamientos son la voluntad de Dios para el hombre. Algunas personas simplemente se atreven a afirmar que el Antiguo Testamento es un libro mandado a recoger, que nosotros ahora vivimos en la era del Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia. Algunos dicen así. Pero si así fuese esta afirmación verdadera, entonces simplemente entenderíamos que los 10 mandamientos perdieron totalmente autoridad sobre nosotros. Y simplemente sería decir que el Señor Jesús también se equivocó cuando le dice a este hombre, haz esto y vivirás. Es algo que todavía pesa para todos nosotros los creyentes en este tiempo. Vamos a ver capítulo 13 de Romanos, alguien se había ubicado allí, por favor téngalo ahí, capítulo 13 de Romanos. Como código moral estableció Dios para el hombre estas cosas. Nuestra única deuda no es para ser salvos, porque nosotros realmente no hacemos ninguna clase de sacrificio. Eso lo vamos a ver nosotros ahorita en este capítulo 13 de Romanos, en los versículos a citar. Porque a veces pensamos que nosotros tenemos una cierta deuda con el Señor y entonces tenemos que buscar la manera en cómo pagarla. Pero realmente no hay muchas deudas. Hay una sola deuda que nosotros tenemos para con el Señor y esta es la que vamos a aclarar en el día de hoy. Dice el versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Que el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Ahora está diciendo allí, no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos
a los otros. Esa es nuestra única deuda es el amor, porque nosotros los seres humanos naturalmente no podemos amar. En primer lugar, no podemos amar a Dios y tampoco podemos amar a nuestro prójimo. El amor se encegueció en nosotros o se oscureció allí en el huerto del Edén. Perdimos totalmente la comunión con Dios y por ende perdimos totalmente el amor. Esto es algo que nosotros obviamente recibimos del Señor, pero dice, no debáis a nadie nada, solamente el amor. Así es de que nuestra deuda no es para ser salvos. Nuestra deuda entre nosotros mismos es el poder cumplir lo que Dios dice, porque la salvación proviene del Señor. Luego de ser salvos, ahora del Señor aprendemos que la única deuda que tenemos entre nosotros es el amarnos. Es el nuevo mandamiento que dice nuestro Señor Jesús. Y cuando hablamos de amor, según la Biblia, no estamos hablando de meramente sentimentalismo. Estamos hablando de una verdadera dependencia, primeramente de Dios, y de un verdadero compartir respetuosamente entre nosotros. Esto lo encontramos allí en el versículo 8. Así es de que nuestra única deuda es el amor. Luego de saber y conocer el amor de Dios, lo que queda simplemente es vivirlo para Dios y vivirlo también para mi prójimo. Versículo 9 dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. está hablando de la segunda tabla. No adulterarás, no dirás falso testimonio. Todo lo que aparece en la segunda tabla simplemente es lo que nosotros debemos hacer. Como complemento el Señor resume, pues esto se resume en una sola sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto ya para terminar en esta segunda tabla de la cual hablábamos, que se decía de una forma horizontal. Solo así veremos un verdadero cumplimiento. Lo demás sería simplemente afirmaciones sin ninguna clase de fundamento ni práctica. Verso 10 culmina diciendo, El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. el cumplimiento de la ley es El amor. el amor. Bueno, simplemente sería redundar en hablar acerca de lo que dice el mismo decálogo: el adulterio, el falso testimonio, la codicia. Si yo amo a mi prójimo, eso para mí no es ningún problema. Por eso es que dependemos totalmente del Señor y de su infinita misericordia. Es tan importante que sepamos que esto es para darle fiel cumplimiento. No es opcional. Hermanos, el amor hacia el Señor y el amor al prójimo no es opcional. Esto no es que si el hombre decide amar a Dios, si el hombre decide amar al prójimo, lo hace porque quiere por su propio razonamiento. No es opcional. Si aparece en las Escrituras es para cumplir. Aún el Señor eleva su estándar muy alto. Veamos entonces Lucas 6. Versículo 31 al 34. Si alguien lo tiene por ahí. 6, 31 al 34. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amén. Bueno, en estas dos cosas encontramos algo importante. Pues así como ustedes quieren que los hombres hagan con ustedes, pues ustedes hagan a sí mismo también con ellos lo mismo. Y no solamente está hablando, ya lo dijimos, de un mero sentimentalismo, porque igualmente dice que los pecadores también aman a los que los aman, hablando de un sentimentalismo. Pero el amor de Dios es totalmente distinto. Este nos llama a nosotros al perdón y a la misericordia. Pues luego dice, y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué méritos tenéis? Porque también los pecadores
hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores. ¿Cuál es la diferencia? La cuestión aquí es que estas cosas de las cuales está haciendo referencia al Señor se deben hacer en dependencia y en amor de Dios. No simplemente porque nosotros creemos que con eso nos vamos a ganar la salvación. Nadie se la gana de esa forma. De hecho, quien lo practica bajo el amor de Dios es porque ya ha conocido realmente ese amor que proviene del cielo. No es meramente un asunto de voluntad humana. Esto es un asunto de voluntad divina. Por nuestro conocimiento tenemos todo para dar ejemplo al que no conoce. Y así podemos ser luz en un mundo que está totalmente en tinieblas. Necesitamos resplandecer como luminares en el mundo. Y la única forma es bajo el amor de Dios, pero asimismo también bajo la aplicación y la observancia de ese mismo amor. El Señor obviamente nos ayude y nos enseñe en todo. A la pregunta 76, ¿cuál es el resumen de los 10 mandamientos? Respondemos: amar a Dios con todo mi ser y a mi prójimo como a mí mismo. Amados jóvenes, tomados de la palabra de vida, podremos evidenciar lo que este mundo necesita. Pablo dice a los filipenses, por allí en el capítulo 2, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios nos ayude a todos. Amados padres, no corramos en vano, no trabajemos en vano. Busquemos de Dios para el consejo y la guía para con nuestros hijos. Solo Él puede transformar sus corazones. Dios nos provee a todos de sabiduría, nos permita encaminarnos y avanzar en este proceso, que podamos verdaderamente conocer el amor pleno de Dios, pero que podamos nosotros también crecer en misericordia para la ayuda, el respeto y el consuelo mutuo los unos para con los otros. Dios bendiga a su iglesia. Amén. Quien desea orar por los jóvenes, los niños, lo puede hacer. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por esta corta reflexión acerca de la pregunta 76, donde aprendimos, Señor, que debemos amarte con todo nuestro corazón y también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, ayúdanos a que esta enseñanza se haga una realidad en nuestra vida. Ayuda, Señor, a los padres de familia, de la iglesia, a instruir a sus hijos conforme a esta enseñanza. Que sus hijos desde pequeños adquieran el temor que necesitan para vivir una vida sabia. Señor, bendice a estos niños, bendice a los jóvenes. Ayúdalos, Señor, a afrontar cada situación de la vida conforme a como dicta tu voluntad. Señor, ante las situaciones difíciles, consuela sus corazones, dale paz, Señor, para que no tomen malas decisiones. Enséñalos a esperar en ti, a ser pacientes y luego a alegrarse con la obra de tus manos, Señor, con la respuesta que tú das ante las dificultades. Señor, también oramos por aquellos niños de nuestra comunidad, por los jóvenes, para que los alejes de los vicios. Señor, ayúdales para que no destruyan sus vidas con toda esta maldad, sino por el contrario, se acerquen a ti, entreguen sus vidas a ti, para que tú les restaures y estas personas hagan mucho bien a nuestra sociedad. En cuanto a nosotros, Señor, que hemos conocido por tu infinita misericordia y gracia el Evangelio, que tiene el poder para cambiar, ayúdanos, Señor, a ser diligentes con esta labor.
para que muchos se gocen de la misma manera que hoy nosotros nos gozamos ante la esperanza que tenemos en Cristo Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amantísimo Señor y Padre, tú que habitas en gloria, queremos darte las gracias, Señor, por esta mañana, por esta reflexión de tu palabra. Quiero orar primeramente por los padres, Señor, por los padres de familia, para que envíes a ellos sabiduría. Sabemos lo complejo, Señor, que es guiar a un ser humano en este camino tortuoso que es esta vida, viendo, Señor, las aflicciones, pero también, Señor, el ataque constante del maligno, Señor, en sus corazones. Sabemos, Padre bendito, que necesitamos depender más de ti. Necesitamos suplicar, Señor, que envíes de lo alto sabiduría para nosotros, pero que también convenzas y trates con el corazón de nuestros hijos. Solo tú los conoces, Señor, de manera plena. Tú los creaste, les diste vida. Y aunque nos usaste a nosotros como el vehículo, Señor, a usar para que ellos pudiesen venir a este mundo, te colocamos, Señor, el corazón y la vida de nuestros hijos en tus manos benditas. Guíalos, Señor, susténtalos. Pero permite que nosotros también podamos a ellos modelarlos con el ejemplo, Señor. Que en tus manos, Señor, podamos encomendar la vida de ellos y la nuestra, Señor, en tus benditas manos todos los días, para que tú te glorifiques y obres de manera especial, Señor. Muchísimas gracias, Padre bendito, en el dulce y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, bienvenidos quienes han llegado, hermanos. Vamos a ubicarnos por allí en Colosenses 2 porque vamos a continuar con la enseñanza en el día de hoy. Pues ya nos tomaremos el tiempo de saludarnos más luego, pero por ahora vamos a reflexionar un poco en las Sagradas Escrituras. Bien, Colosenses capítulo 2, se van a ubicar todos por favor. Y vamos a comenzar este año, obviamente, amonestándonos los unos a los otros en una gran necesidad que nosotros tenemos, nosotros los seres humanos tenemos. Y es principalmente como comenzamos hace un momento en la enseñanza infantil, es el comenzar a conocer más del Señor, conocer más de su palabra. Allí es donde nosotros encontramos las herramientas para poder dirigir todo nuestro esfuerzo, sabiendo que no lo estamos haciendo solos, sino que estamos contando con el Señor. Las futuras generaciones obviamente van a ser bombardeadas fuertemente, desde todos los ángulos. El enemigo hoy en día tiene la humanidad encerrada en algunas cosas que debemos tener mucho cuidado. Hoy en día nosotros vemos a los cristianos discutiendo por política. Y no es que esté mal. Algunos cristianos citan a Spurgeon diciendo, no, pues que el enemigo es el que ha engañado para que no hablemos de política, etcétera, etcétera. Pero el Señor nunca dijo que ese debe ser el centro de nuestra discusión. No. Hoy en día vemos a muchos cristianos discutiendo por farándula, por deportes. Lo citábamos hace unos días atrás en una conversación con algunos de nuestros hermanos. Muchos creyentes han caído en el tema de que si Messi es mejor jugador que Ronaldo. Mira, a ellos no les interesa en lo absoluto su opinión, hermano, porque ellos tienen mucha plata. La opinión nuestra es irrelevante. A personas que gozan de una buena fortuna económica, nosotros tenemos que luchar todos los días. Pero el cristiano se ha metido en este cuento también. Y muchas más cosas. Realmente el único centro de nuestra discusión debe ser siempre la palabra de Dios. No solamente ella nos saca a nosotros del error, es que ella también nos enseña a nosotros el camino correcto. Debemos tener mucho cuidado en dónde estamos dedicando nuestro esfuerzo intelectual. Y es importante entonces que nosotros, vuelvo y repito, comencemos con amonestarnos con lo que la Escritura dice. Colosenses en el capítulo 2, verso 8 al 10, nos enseña algo importante. Vamos a aplicarlo para todos nosotros. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice el verso 9:
porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Oremos por un momento. Bendito Dios y Padre, tú que habitas en gloria. Te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad, por este tiempo. Por mis hermanos que están allí en la virtualidad, mis hermanos que están allí en los perfiles de Facebook, mis hermanos que se encuentran aquí en las instalaciones del templo. Gracias por este tiempo, por esta oportunidad, por esta mañana. Pedimos, Señor, para que tú nos dirijas a toda verdad y a toda justicia. Permítenos fortalecernos, Señor, en este día y por ende en este año 2024. Necesitamos conocer más de tu palabra, Señor, para poder definir qué es lo que este mundo está haciendo y qué es lo que tú nos dices que debemos hacer. Apártanos, Señor, de aquellas cosas que nos hacen perder el tiempo o nos desgastan. Ayúdanos, Señor, a fortalecernos solamente en ti, en tus promesas, porque es allí donde encontramos esperanza y consuelo en un mundo que aflige, que cansa, que persigue. Y te rogamos, Señor, para que te glorifiques en todas las cosas, en nuestras vidas y de manera especial. Cuida y guarda a tu iglesia, Señor, extendida por todo el mundo. Te rogamos, Señor, para que nos permita seguir predicando a tiempo y fuera de tiempo las verdades absolutas de tu palabra, Señor. Gracias por esta mañana y una vez más encomendamos el estudio de tu palabra en tus manos benditas y para tu gloria en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, hoy vamos a estar reflexionando con el título Dios y las religiones paganas. Allí en Colosenses 2, obviamente, estoy un poco afectado a la garganta. Bien, Colosenses 2, el apóstol Pablo comienza llamándonos la atención acerca de algo que debe ser importante y debe ser relevante en nuestras vidas. Y es precisamente empezar a definir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto de todas las cosas que escuchamos. Usted y yo, naturalmente, cuando prendemos el computador, vamos a YouTube, vamos a cualquier otro lugar donde se pueda buscar información y nos damos cuenta que hay muchas corrientes de pensamiento. Muchas personas dicen muchas cosas. Cada uno tiene una posición distinta, es lo que decimos nosotros, la mente del ser humano es diversa. Y cada uno piensa una cosa, piensa otra, puede cambiar de forma de pensar de un momento a otro. La cuestión es que el Señor, a través de lo que Pablo dice, nos llama a nosotros a poder centrar verdaderamente qué es lo correcto, qué es lo santo, pero al mismo tiempo también qué es lo profano, qué es lo incorrecto, de qué nosotros debemos huir. Pablo está haciendo una postura multiforme de filosofía, de pensamientos, de razonamientos. Ayer dice, nadie os engañe por medio de filosofía, si lo hace de una forma plural, no dice filosofía, dice filosofías, razonamientos, posturas. Y también dice huecas sutilezas, esto ya no es filosofía, esto es simplemente una forma vana de pensar, o sea, algo muy simple. Algo muy simple. A esto lo llama el apóstol Pablo una hueca sutileza. O sea, como alguien que hace una pregunta capciosa buscando hacer tropezar al que está opinando algo. Ahora, esto simplemente lo ubica no desde lo que dice el Señor, sino simplemente en las tradiciones de los hombres. Rudimentos del mundo, dice el apóstol Pablo. Por eso estaba diciendo al principio, de una forma introductoria, que nosotros debemos tener cuidado en dónde estamos centrando nuestro esfuerzo de discusión, nuestro esfuerzo intelectual. Hoy en día muchas personas son profesionales para hablar acerca de política, estoy hablando de los cristianos. Y entonces hablan de todo lo que quieran de política, ahí centraron su esfuerzo. Mi hermano, una opinión, si no aterriza en la voluntad de Dios, en lo que Cristo hizo, no sirve de nada. Es una hueca sutileza. De nada sirve que nosotros identifiquemos el problema si no vamos a darle una solución. Y en estos asuntos de política, nosotros no tenemos la solución.
Bueno, dicen algunos, esto es lo que ha sucedido en muchos países del mundo y hay una solución, entonces hagámoslo así, tal cual. No, el Señor nos dice es, háganlo a mi manera. Pero también nos damos cuenta que en esos asuntos es imposible que el hombre ceda su poder a la voluntad y al poder de Dios. El hombre siempre va a querer ostentar su propio poder. Ahora, simplemente el apóstol Pablo nos da la respuesta a esta misma pregunta. En el verso 9 habla de Jesucristo diciendo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Dicho de otra manera, cuidado con lo que escuchan, cuidado con lo que opinan, cuidado en dónde se están desgastando y coloquen toda su confianza y seguridad en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. Él es la verdad. Ahí tenemos que aterrizar nuestras discusiones. Si nuestras discusiones simplemente aterrizan en lo que yo propongo, en lo que yo digo, entonces no van a descansar en Cristo, van a descansar solamente en mi opinión. Y voy a decirle a ustedes, tienen que creer conforme a lo que yo opino y no conforme a lo que el Señor opina. En eso debemos tener mucho cuidado. Luego entonces dice a su iglesia, verso 10, vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad o poder. El Señor es la cabeza de todo príncipe o todo rey, el Señor es la cabeza de todo poder humano, como quiere que sea. Vuelvo y repito, nuestras discusiones tienen que terminar allí. El problema que Pablo combatía en la iglesia de Colosas era similar a lo que nosotros vivimos en este tiempo. La cuestión es que allí ya había lo mismo que hoy, una serie de razonamientos humanos, a esto que se le conocía obviamente como conocimiento, o gnosis en el griego. Contra esto era que estaba discutiendo el apóstol Pablo, con corrientes de pensamiento en aquella época. Y ya se empezaba a hablar acerca de esta gnosis, de este conocimiento. Hoy en día conocemos nosotros algunas raíces de ello. Esta filosofía herética, como enseñanza contraria a la doctrina bíblica, atacaba al cristianismo en varias formas. Primero, insistía en que el más grande y secreto conocimiento estaba escondido para la mayoría de los creyentes. Pablo, en cambio, manifestaba que Cristo nos provee todo el conocimiento que necesitamos en general y no para la élite de la cual solo participaban algunos creyentes. Esto obviamente nos lleva a nosotros a esta misma conclusión. Muchas personas hoy en día en materias de discusión se consideran los iluminados del conocimiento. Todo lo conocen, todo lo saben, todo lo entienden. Bueno, en aquel tiempo sucedía lo mismo con esta corriente de pensamiento. El Señor Jesús convocó a toda su iglesia para enseñarla, para dirigirla. Segundo, esta corriente de pensamiento enseñaba que el cuerpo era maligno. Pablo declaraba que Dios mismo se hizo carne, o sea, se encarnó en Cristo Jesús. Tercero, decían que Cristo solo parecía ser un humano, pero no lo era. Pablo insistía en que Jesús es completamente humano y divino. Esto es donde se centra toda la discusión de estos primeros versículos, o por lo menos estos versículos leídos en el día de hoy, allí en el capítulo 2. El gnosticismo se estableció en el segundo siglo, aún en los días del apóstol. Estas ideas fueron atractivas para muchos que deseaban algo novedoso. Y la exposición de tales enseñanzas podía seducir a una iglesia que no conocía bien la doctrina de Cristo. Enseñanzas similares aún son un problema hoy en día. ¿Por qué hay tanta herejía deambulando por ahí? ¿Por qué hay tanto cristiano engañado por ahí? ¿Por qué hay tanto cristiano sin fundamento por ahí? Respuesta: porque desconocen las Escrituras. Simplemente por puro desconocimiento. Bien, sabemos nosotros que aquel que conoce las Escrituras no va a ser engañado fácilmente. Pero lamentablemente hoy se vive más de emocionalismos que de razón.
que dice la Escritura. Por eso vemos entonces tanta corriente de pensamiento aún dentro del mismo cristianismo. El antídoto para las ideas heréticas es un conocimiento concienzudo de la palabra de Dios mediante el estudio personal y la enseñanza sana de la Biblia en la misma predicación del Evangelio. Hay que aclarar algo, y es que el apóstol en sí no condena la filosofía. El término exacto para filosofía etimológicamente es amor a la sabiduría. Y Proverbios 8 nos dice, voy a leer lo que cita el versículo 11 de Proverbios 8, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Allí el escritor de Proverbios está hablando que mejor que cualquier riqueza es la sabiduría. Bueno, y si alguno está falto de ella, ¿qué tiene que hacer? Pedirle a Dios. Pues es la sabiduría que proviene de Dios. Por lo tanto, Pablo cuando está hablando acerca de filosofía, se está hablando en plural, porque está diciendo que hay muchas formas de pensar. Según el hombre, lo ha decidido así. Pero entonces allí en Proverbios también, pero en el verso 17 del capítulo 8 dice, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Esto hablando todo el capítulo 8 acerca de la sabiduría. Y ya dije, esta aterriza solamente en alguien que es supremamente importante para todos nosotros. Dice que la sabiduría, en todo el contexto del capítulo 8 de Proverbios, dice que ella estaba cuando todo fue creado, ella estuvo con el Señor, todo lo que habla de la sabiduría apunta precisamente a Cristo. Ahora, el apóstol Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 1, verso 24, dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Así es como cita el apóstol Pablo, o sea, dice que Cristo es la sabiduría de Dios. Por eso, cuando encontramos el término etimológico de filosofía, amor a la sabiduría, podemos nosotros simplemente hablar acerca de algo que se aclara precisamente por el contexto de las Escrituras. La verdadera filosofía es amar a nuestro Salvador, quien es la verdadera sabiduría. Lo que realmente el apóstol atacaba era precisamente la filosofía de los herejes judíos en Colosas, la cual más tarde dio como fruto lo que se conoce en este tiempo como el gnosticismo. Un apartado gnóstico se encuentra precisamente aquí. Quienes hayan ido a algún lugar donde se enseñe gnosis le van a dar un libro de estos. Aquí se encuentra resumida precisamente toda la filosofía de estos. Pero mire lo que dice. Escúchenme muy bien. La Biblia es el cuerpo de la doctrina. El Talmud es el alma de la doctrina. Y el Zohar, o Cábala judía, es el espíritu de la doctrina. Estos tres libros en general se complementan entre sí. La Biblia en sí misma está escrita en clave y solo podría entenderse con el espíritu de la doctrina. Esta es la Cábala judía. En la Cábala judía se hallan las claves para interpretar la Biblia. Sin la Cábala judía no es posible interpretar correctamente la Biblia. Sin embargo, hay gentes empíricas que quieren interpretar la Biblia con la Biblia misma. Y lo hacen sencillamente por ignorancia, porque no saben que la Biblia está escrita en claves. Hay quienes compaginan versículo con versículo para dar interpretaciones, capítulo con capítulo, etcétera, etcétera. Pero todas estas maneras de entender la Biblia son formas de ignorancia. La Biblia en sí misma es sagrada, pero hay necesidad de conocer las claves para su correcta interpretación. Y tales claves están en la Cábala judía. Son pues 3 clases de libros de los judíos que han hecho conocer, que los judíos han hecho conocer. Biblia, Talmud y Cábala judía. Estos conforman el cuerpo de doctrina auténtica y completa. ¿Qué dirían ustedes de este escrito? Bien. El resultado de este concepto es que la Biblia no es suficiente, no es inerrante y no es clara, llegando a un punto
que simplemente es un libro simbólico y sin importancia. Estas son las cosas que nosotros debemos tener algo claro. Muchas personas entran a estos lugares y consideran que esto que he acabado de leer es verdad, y realmente es una herejía. Ningún libro escrito se puede colocar al mismo nivel de las escrituras, jamás. Pero lo que está diciendo allí es que el libro, o sea, la Biblia, es algo que no se entiende, por lo tanto se necesita de otra muleta para poder entenderlo. Dicho de otra manera, la Biblia no es completa y tampoco es segura. Y vuelvo y repito, simplemente estas son estas corrientes de las cuales nosotros debemos cuidarnos y debemos conocer muy bien. Algunas personas simplemente dicen, ¿para qué nosotros perderíamos nuestro tiempo leyendo estas cosas si con leer la Biblia es suficiente? Pero si nosotros no sabemos cómo atacar la mentira con la verdad, pues vamos a ser atacados por esa mentira. Tenemos que tener un conocimiento claro de lo que las Escrituras enseñan. Por eso el apóstol Pablo comienza hablando de filosofías vanas y huecas sutilezas, según las corrientes de pensamiento, según los rudimentos de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Luego entonces dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Vosotros que tenéis las riquezas de plena seguridad y los tesoros de sabiduría, no debéis permitir que os extravíen como preso por una filosofía vana, vacía y engañosa. Y así sucesivamente. Nosotros no debemos perder nuestro tiempo en ciertas cosas, es verdad. Ciertas cosas que nos quitan el tiempo y la fuerza. Hay cosas que son totalmente vanas. ¿En qué nos llenamos nosotros espiritualmente si sabemos que Messi es mejor jugador que Ronaldo? ¿En qué nos ayuda eso espiritualmente? ¿En qué nos ayuda? En nada. Eso es vano, es vacío. ¿En qué nos ayuda a nosotros una serie de cosas que escuchamos constantemente? Sea de política, de farándula, de gobiernos, de lo que sea. ¿En qué nos ayuda? En nada. Realmente, mientras no tengamos nosotros cómo conocer las Escrituras y poder dar una respuesta a esas demandas. Allí en el versículo 9 de nuestro pasaje dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, nos coloca a Cristo como nuestro ejemplo supremo. Ahora, pregunta para ustedes. ¿Y qué fue lo que Cristo citó mientras estuvo en el mundo? ¿Los periódicos de su tiempo? ¿Acaso fue que le interesó saber qué hacía Herodes y qué hacía por allá el César en Roma? ¿Le interesó al Señor eso? No. ¿En dónde se centró la discusión del Señor? ¿Ustedes lo saben? ¿Ah? En la palabra. Escrito está, dijo el Señor, y ahí se centró su discusión. Ya dije, si nosotros en medio de nuestras disertaciones no aterrizamos o no descansamos en lo que la palabra de Dios dice, nuestras discusiones son vanas desde todo punto de vista. Neander escribió lo siguiente, en oposición a la plenitud divina, al hacer referencia a las tradiciones de los ancianos, cuando los hombres no podían hacer que la revelación aún pareciera hablar de los profundos misterios en los cuales ellos tenían curiosidad de escudriñar. Entonces estos introdujeron la filosofía humana y las pretendidas tradiciones como ayuda. Los maestros falsos se jactaban de una sabiduría superior en teoría, transmitida por tradición entre los iniciados. En la práctica prescribían el ascetismo como si la materia y el cuerpo fuesen manantiales de maldad. La ciudad de Colosas tenía una propensión hacia lo místico y también hacia lo mágico. Allí precisamente es donde el apóstol Pablo lo llama a que entre en el razonamiento. Obviamente nos llama a todos nosotros. Aunque estos nominalmente reconocían a Cristo, en espíritu le negaban por su doctrina. La filosofía de estos no era según Cristo. Y todo lo que no proviene de Él y no tiende hacia Él es un engaño total. Porque solo en Él habita, como en un templo,
la plenitud de la divinidad. La palabra que aparece allí del griego, teotes, se refiere a la esencia y naturaleza de la divinidad, no meramente a las perfecciones y los atributos divinos. Como hombre, Cristo no era simplemente semejante a la divinidad, sino en el sentido más completo, era Dios. O sea, no era que el Señor parecía divino, era un ser divino. Bien, esto en el Concilio de Calcedonia en el 451 se estableció precisamente como doctrina fundamental de la Iglesia. Cristo es 100% hombre y Cristo es 100% Dios. O sea, era la divinidad habitando corporalmente. Bueno, alguien dirá, uy, pero eso parece como algo herético. No lo es. Es que el mismo apóstol Pablo está diciendo en el verso 9 que en el Señor habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Fue el único cuerpo que pudo soportar la divinidad en sí. ¿Nosotros? No. Para nosotros es totalmente imposible. Hoy en día, como sucedía en el pasado en materia de religión, la gente consideraba que de cualquier manera, como el hombre quiera percibir a Dios, está bien. En aquel tiempo se tenía esa tendencia, como sucede ahora. Bueno, tú puedes creer en Dios como quieras, de la manera que quieras. Puedes buscar a Dios como te parezca, está bien. Pero cuando vamos a la luz de las Escrituras, no está bien. Porque usted y yo estamos llamados a hacer las cosas conforme Dios dice, no conforme nosotros decimos. Esto es parte también de esas famosas filosofías y huecas sutilezas. Podemos servir al Señor como deseemos en nuestra cabeza. Si queremos el día domingo no tener una predicación del Evangelio, sino hacer un show, pues lo hacemos. Y está bien, dirían algunos. Porque igualmente están adorando al Señor a su manera. Porque eso es lo que se está alegando hoy en día. Adora al Señor a su manera, pero adórelo. Pues entonces este domingo no vamos a tener predicación del Evangelio. Lo que vamos a tener es una obra de teatro. Y vamos a representar una escena bíblica. Amén, decimos todos y nos vamos contentos para la casa. Pues el domingo que viene entonces no vamos a predicar el Evangelio. Lo que vamos a hacer es tener un show musical. Amén. Entonces vamos nosotros a tener un show musical, nos vamos contentos para la casa. Estuvo bonito el culto. No es eso lo que el Señor quiere. Es que Él dijo que nosotros debíamos adorarlo a su manera, no a nuestra forma de pensar. Si así fuera, entonces tendríamos gravísimos problemas porque todos nosotros pensamos diferente. No habría una unidad en el Espíritu, no había una comunión, como dice el Señor. Así de que en aquel tiempo habían problemas, como también los hay en nuestro tiempo. El hombre podía buscarlo a su propia manera, o puede creer lo que quiera con tal que no se olvide del todo de Dios. Es el hombre quien ha creado su propio estilo de vida y su propia forma de creer. Hay un sector que considera que la Biblia tiene múltiples interpretaciones y que cada ser humano la puede interpretar a su manera y es igualmente válida. Eso lo vamos a ver el domingo entrante, si el Señor lo permite, hablando acerca de la cábala judía, de la que iniciamos hablando en este libro. Allí ellos dicen que hay múltiples interpretaciones de las Escrituras. Así es de que aquí habemos las personas que habemos, cada uno puede leer un texto bíblico, después nos preguntamos si qué entendió ese texto bíblico, todos podemos pensar diferente al texto bíblico y decimos amén, está bien, usted lo vio así, está bien. No importa si encuentra ahí cosas erradas o no importa si sus opiniones son contrarias a las Escrituras, pero está bien, pues es una forma de pensar y Dios está de acuerdo con eso. Pero no es. Recuerden que el Señor, hablando al apóstol Pedro, por allí en una de sus epístolas, dice, porque la Biblia no es de interpretación privada. Por supuesto que no es de interpretación privada. ¿Y por qué no es de interpretación privada? Y no está diciendo que es que cada uno de nosotros puede pensar lo que queramos de la Biblia, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que no es de interpretación privada es porque no es el concepto suyo o el concepto mío, es el concepto de Dios. No es privada cuando Dios
nos convence a nosotros de su verdad, deja de ser privada, pero tiene que convencerlo también a usted. Esto quiere decir que todos vamos a ser convencidos por Dios y vamos a estar en un común acuerdo. Por eso entonces culmina diciendo el apóstol Pedro, porque la palabra de Dios no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dejó de ser privada cuando los hombres simplemente llegaron a ser convencidos por el Señor y vino a ser un convencimiento para todos. Es importante también, precisamente porque en aquellos tiempos ya se había empezado a sentir este azote dentro de la iglesia. Esto lleva al hombre a crear su propio estándar moral. Hay un eslogan que dice, si te hace sentir bien, hazlo. Lo que quieras hacer, hazlo, si te hace sentir bien. Pues Dios no coloca barreras. Allí no hay ninguna restricción, tampoco hay ningún límite. La Escritura más bien nos enseña a nosotros que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Como dice un meme que leí hace un tiempo atrás, la primera charla motivacional sobre cree en ti mismo la dio Satanás allí en el huerto del Edén. Esto se lo dijo precisamente a Eva. Vamos a ver por un momento una diapositiva. Esta aparece allí por Alexander en donde estaba el catecismo. Compártala por un momento. No, creo que era la de abajo. Era la siguiente. No, la de abajo. Ahí. El Dios de las religiones aparece allí. ¿Qué vemos pues? Dios de las religiones. Muchos tienen este concepto de Dios. Todas las religiones tienen algo de verdad. Así es de que no importa a quién el hombre adore, lo importante es que está adorando una deidad y con eso es suficiente. Esto es lo que muchos piensan. Así es de que se habla del Dios de las religiones. Religiones paganas. ¿Qué vemos allí? Una filosofía de la religión, experiencias que no salvan, Dios o dioses paganos creados por el hombre que se adora a sí mismo, religión pagana diferente a religión cristiana. Estos puntos los vamos a desglosar ya la semana que viene, simplemente queríamos leerlos por ahí un momento. Sí es cierto que el Señor es soberano sobre todo, sí. El Señor lo gobierna absolutamente todo. Pero una cosa es decir que Dios es soberano y otra cosa es decir que el Señor aprueba toda forma de pensamiento, llámese religioso o filosófico. Una cosa es decir que Dios es soberano y todo lo gobierna y otra cosa es decir que está de acuerdo con todo lo que el hombre hace o piensa o dice. Gnósticos, budistas, hinduistas consideran que ellos adoran una deidad. Es obvio que esta afirmación, cuando se sale del plano escritural, deja de ser una verdadera adoración al verdadero Dios, para convertirse en un culto pagano y por ende desaprobado por Dios. En este caso, tenemos que tener mucho cuidado en este sentido. Y ya dije desde el principio, voy a volver a repetirlo. Si nuestras disertaciones, si nuestros conceptos, si nuestras opiniones no aterrizan en la Escritura, simplemente son cosas vanas, son rudimentos del mundo, en nada nos van a ayudar. Así es de que cuando hablamos de la verdad, solamente pensamos en las Escrituras. Ubiquémonos por un momento en Deuteronomio, el capítulo 18. Deuteronomio 18. Creo que
con ello terminamos y para el domingo que viene terminamos el tema. Deuteronomio 18. Si están ubicados allí en el capítulo 18, a partir del verso 14, 18 a partir del verso 9 hasta el 14, ustedes lo tienen allí, yo voy a dar lectura, ustedes van a seguir paso a paso lo que dice ahí. Cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Mira, el Señor no juega con esto. El Señor no juega con esto. Y ya desde el principio esto no es un asunto opcional. Hoy en día se ha vuelto o se ha puesto de moda todas estas cosas. Bueno, los niños hoy miran películas como Harry Potter. ¿Qué enseñanza trae eso? ¿Ustedes la han visto? ¿Ah? Brujería. Brujería. Hoy en día entonces por televisión programas de farándula presentan a personas que leen la bolita de cristal y que echan las cartas y entonces dicen, bueno, vamos a ver qué nos depara el 2024. Por eso trajimos al agorero que nos va a decir cómo nos va a ir en el 2024. No, los astros se alinearon por este lado, por lo tanto, entonces este año vamos a tener un tiempo de prosperidad, es que están alineados los astros y no sé cuántas cosas. Y estos simplemente terminan siendo observadores del firmamento y se alejan del verdadero conocimiento de Dios. Es un asunto grave. Ahora, lo que está diciendo allí en 18 de Deuteronomio es, el Señor no les ha permitido estas cosas. O sea, no. Y es un no rotundo. No es opcional. Allí no aparece ninguna de estas cosas. Allí en el primer punto de las religiones paganas, que es este, se habla en primer lugar de la filosofía de la religión. Esto quiere decir que en materia de religión, cada uno puede tener su propia perspectiva. O sea, en materia de religión, cada cual puede pensar lo que quiera. No hay ningún problema. Parece que a eso es que se está apuntando. En la sabiduría humana es precisamente donde vamos a encontrar el punto donde estos están afirmando su tesis. Allí es donde ustedes van a encontrar el verdadero o mayor conocimiento o la mayor iluminación. Esto hablando obviamente de la tesis gnóstica. Por lo tanto, puedes razonar y conforme a este razonamiento creer. He ahí el llamado del apóstol Pablo a los colosenses. En el verso 10 finalizando dice, y vosotros estáis completos en él, o sea en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Cristo debe ser para nosotros el gobernante absoluto de nuestras vidas. Y coloca el apóstol Pablo, obviamente una forma sutil de mostrar cómo un cuerpo no se dirige por sí mismo. Y esto hablando obviamente de un cuerpo sin cabeza. Pues nadie ha visto por la calle un cuerpo sin cabeza andando por ahí. ¿Para dónde va? Para donde el cuerpo me lleve. Porque obviamente para eso se necesita de una cabeza. Pues la cabeza piensa, la cabeza razona y el cuerpo simplemente actúa. Eso es todo. Pues las manos actúan porque es la cabeza la que da la orden. Los pies actúan es porque la cabeza da la orden.
Todo es parte de acá. Lo que está colocando aquí como aplicación el apóstol Pablo es que dice que nosotros estamos completos, o sea, estamos completos en Él, que es la cabeza. O sea, Él es la cabeza, Él es el que piensa y nosotros actuamos. Lo que está enseñando precisamente esta clase de filosofías es que usted puede razonar a su manera, lo que usted razona y lo que usted decida es correcto. A la luz de las escrituras nos damos cuenta que no es correcto. Inclusive, ya lo dije desde el principio, nuestros pensamientos y nuestra forma de actuar deben ir acorde a lo que está escrito. Por eso el Señor, recién entrando el pueblo a la tierra de Canaán, les dice, cuidado porque estos hacen esto y esto, pero a usted no le ha sido permitido eso. Porque ya el Señor les había dicho a ellos, ustedes serán mi pueblo, yo los saco de la esclavitud para que me sirvan. Y vuelvo y repito, eso no es opcional. El Señor nos dijo como verdad a cada uno de nosotros, expresamente lo que necesitamos saber. Y en esto, bueno, pues necesitamos seguir avanzando, obviamente necesitamos concluir con todo lo que está escrito acá, y luego vamos a pasar a la siguiente diapositiva, Alexander, que está abajo. Aquí vamos a terminar todos, en esta parte, eso ya será el domingo entrante, pero simplemente quería colocarlo ahí como base para el domingo que viene. Obviamente si quieren seguir escuchando la continuación de este tema, pues obviamente necesitamos venir el domingo que viene y vamos a concluir. Mis hermanos, a través de todo lo que la Escritura enseña, nos muestra a nosotros un modelo de vida. Hoy en materia de política, y voy a redundar en eso precisamente ya para concluir, es por una razón. Se le dice al hombre cómo tiene que pensar, cómo tiene que hablar, cómo tiene que actuar. Así es como se le dice al hombre, y por eso nosotros vemos personas que opinan lo mismo, pelean igual, dicen lo mismo, insultan de la misma manera, y uno dice, ya tienen un libreto, ya tienen un libreto. Así pasa en muchas materias de religión. La gente piensa igual, la gente habla igual y la gente actúa igual. Ya tienen un libreto. Y así sucesivamente. Es importante que nosotros entendamos que solamente tenemos un solo libreto. Y es el que el Señor nos dio. Y obviamente no es el libro que nosotros tomamos y lo colocamos en el estante y el domingo que viene lo sacudimos del polvo y nos lo llevamos de nuevo para el templo. No es eso. Este no debe solamente habitar en letras y en papel. Debe ser colocado en nuestro corazón. Es la única forma de nosotros poder verdaderamente distinguir y poder defender lo que el Señor dice. Ahora, en una conclusión, el Señor se encuentra allí en el monte de la tentación. Había sido llevado por el Espíritu. No fue que el Señor Jesús se fue para esa montaña. No, la Escritura dice, fue llevado por el Espíritu. Y allí estaba en el huerto en el monte de la tentación, cuando aparece allí el tentador. El tentador no vino a tentarlo por cosas que el Señor no necesitaba. Vino a tentarlo con cosas que necesitaba. Y entonces resulta que al momento del Señor haber pasado una cantidad de tiempo sin comer nada y sin beber nada, entonces este tentador le dice, pues haz que las piedras se conviertan en pan. Ahora, ¿el Señor lo hubiese podido hacer? Tiene poder para hacer todo. Si nos creó a nosotros de la nada y creó este universo de la nada, lo hubiese podido hacer. Pero es que el Señor no obedece al enemigo. El Señor no negocia con delincuentes. No hace tratos con el diablo. Así es de que el Señor dice, no, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Bueno, por ahí no se pudo. Pues entonces, si eres el Hijo de Dios, lánzate de allá de la cúspide, arriba, abajo. ¿El Señor lo hubiese podido hacer? Pues sí lo hubiese podido hacer. Si levantó a Lázaro de 4 días de muerto, ¿qué le cuesta lanzarse y caer de pie? Como en las películas de los ninjas.
Pero no lo hubiese hecho, simplemente porque esto provenía de una tentación. Y ya dije, si el Señor lo hubiese hecho bien, pero automáticamente lo coloca bajo mando. O sea, este le dio una orden y el Señor obedeció. Eso nunca pasa. El Señor no obedece al enemigo, aunque lo puede hacer. Más entonces le dice, no, porque el Señor dice en su palabra, escrito está, que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Bueno, por ahí no se pudo. Pues todos los reinos del mundo te daré si postrado me adorares. El Señor dice, no, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Ahora, imagínese usted al tentador ofreciéndole los reinos del mundo al dueño de todo. Pero el Señor no se trenzó en discusiones vacías. ¿Me entienden lo que quiero decir? El Señor no se trenzó en discusiones vacías. Nosotros podemos sentarnos a discutir con alguien y durar 3 o 4 horas hablando lo que se nos venga a la cabeza y tratando de hacer entender. Eso va a ser infructuoso. A las 4 horas, después de haber disertado y habernos desgastado en una discusión, la persona dice, bueno, nos hablamos. Yo sigo pensando igual. Y el otro dice, pues yo también. ¿Y qué pasó con las 4 horas de discusión? Se perdieron las 4 horas. Y ya dije, esto porque tenemos que terminar simplemente con lo que está escrito. A eso es que quiero ir. Que el Señor nos ayude, obviamente, a ser muy buenos estudiosos 2024 de las Sagradas Escrituras. Que el Señor nos permita crecer intelectualmente en el conocimiento de Dios. Sí que estudiemos muchas cosas, necesitamos saber muchas cosas. Pero ya dije, esas cosas tienen que pasar por el filtro que es las Escrituras. No podemos comer entero. Tenemos que tener cuidado de moler muy bien las cosas. Y tenemos al mismo tiempo que tener un criterio definido. ¿Cómo entonces el Señor colocó a su iglesia desde el principio para que siguieran un mismo hilo conductual, sin salirnos de ahí? El Señor permita que lleguemos a una conclusión como aquella que llegó Tertuliano en el año 160. Porque la única regla de fe y práctica para la iglesia es la Biblia. Que el Señor nos ayude en todo esto. Amén. Oremos por un momento. Señor, gracias una vez más. Hoy hemos iniciado ya con este primer y segundo tema de tu palabra bendita. A comenzar a definir, Señor, las cosas que son correctas y debemos colocar en práctica, y aquellas cosas que son totalmente incorrectas, de las cuales debemos huir. No permita, Señor, que pensemos de ti a nuestra propia forma, Señor. Ni siquiera nosotros mismos nos conocemos. Cuanto más vamos a tratar de entenderte a ti, Señor. Ayúdanos, Dios mío, para que tú seas convenciendo en nuestro corazón de esta verdad. Necesitamos de ti en todo. No permitas que nos acerquemos a ti simplemente por un razonamiento humano. Mas permítenos, Señor, utilizar tu palabra como la herramienta para nuestro crecimiento y fortalecimiento espiritual. Rogamos, Señor, para que nos ayudes a identificar aquellas cosas incorrectas, aquellas afirmaciones incorrectas, aquellas cosas que nada tienen que ver con tu palabra bendita. Pero permite, Señor, que podamos nosotros asimismo afirmarnos en conocer tu verdad, en conocer, Señor, la luz que debe iluminar nuestro camino, como dice el libro de los Salmos en el 119. Que podamos asimismo también glorificarte con nuestro razonamiento, pero también con el convencimiento de su Espíritu Santo sobre nosotros. No queremos hacer las cosas a nuestra propia forma. Tampoco queremos añadir fuego extraño a nuestra adoración. No queremos tampoco mezclar, Señor, el conocimiento de tu palabra con filosofías del mundo. Ayúdanos a tener en cuenta, Señor, que solamente hay una forma de pedir sabiduría. Hay una forma, Señor, de reconocer esa verdadera sabiduría. Y es en Cristo mismo.
Pedimos, Señor, que obres de manera especial en nuestras vidas. Permite también que podamos identificar, Señor, todas aquellas cosas, Dios mío, que de una u otra forma han permeado a tu iglesia, Señor, para comenzar a depurar el verdadero conocimiento tuyo, Señor, en tu palabra y aquellas cosas que fueron traídas de afuera, Señor. Por eso encomendamos, Señor, nuestras vidas. Encomendamos nuestro pensamiento, nuestro estudio juicioso de las Escrituras, Señor. El tener cuidado y estar prevenido, Señor, de aquellas cosas que son contrarias a tu verdad, pero que son disfrazadas con un manto de pureza. Te pedimos, Señor, que obres. Que seas, Señor, tú obrando en tu iglesia, en nuestros corazones, en nuestra vida. Y ayúdanos, Padre bendito, a todos los días, Señor, tener un asentimiento claro de lo que tu palabra enseña y de lo que todos nosotros necesitamos aprender, Señor. Muchísimas gracias por esta mañana y por este tiempo, por este primer tema, Señor, que hemos tomado acerca de Dios y las religiones paganas. Y te pedimos, Padre, para que así mismo seamos guiados a toda verdad y a toda justicia conforme a tu santa y soberana voluntad. Todo esto lo pedimos en el dulce y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.